Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. En esta mañana es grato, es agradable, es una inmensa bendición de Dios poder llegar a ustedes. Gracias a Dios, hermana Denis, y a todo el equipo de guardianes del aceite. Hoy estamos aquí para exaltar, glorificar y enaltecer el maravilloso nombre de nuestro Señor, como es de costumbre. Amén. Todas las mañanas, guardianes haciendo una presentación a través de la palabra del Señor, oraciones, súplicas y ruegos, pidiendo que la bendición del Todopoderoso fluya de una manera grande, amplia y poderosa. Un saludo especial en el nombre de Jesús a todos nuestros hermanos que alrededor del mundo, en todos los continentes, las islas, cárceles, hospitales, que alcanzan a recibir esta transmisión por medio de las emisoras que retransmiten en vivo. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Hoy estamos para continuar nuestra serie sobre romper las maldiciones con un tema que creo especialmente yo pediría hoy en el nombre del Señor que se haga viral este mensaje o este tema de hoy, especialmente en Colombia. No preparé esta enseñanza para Colombia, pero por las condiciones que está viviendo el país, la etapa trascendental que Colombia tiene hoy, que podamos expresarlo y comunicarlo a los cuatro vientos podría ser una gran bendición en el nombre del Señor. Saludo a nuestros hermanos que reportan sintonía desde la Patagonia y desde Venezuela. El Señor les bendiga en el nombre de Jesucristo a todos. Aquí vamos a estar hoy por los próximos minutos. Amén. El tiempo pasa y se nos agota, así que nos toca aprovechar bien, pero muy bien el tiempo en el nombre del Señor Jesús. Bien, hermana Denis, increíble, pero ya está nuestra octava jornada y doy gracias a Dios y honro a todos los panelistas, todos los ministros que nos ayudan a predicar el evangelio y nos ayudan a orar, todos los ministros de alabanza que cada mañana están ayudándonos a ministrar la palabra, poderosas alabanzas del día, hermana Leacil, muchas gracias. Hoy voy a hablarles acerca de unas maldiciones que se catalogan dentro de aquello que se llama maldiciones engendradas por autoridad. Cosas que nosotros no tenemos nada que ver, pero que personas que están en una posición alta, pueden hacer pactos, conjuros, maldiciones y que van a afectar sí o sí a toda la gente que está bajo ellos. La iglesia tiene que tener y entender el papel fundamental en medio de nuestra sociedad, el hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que seamos evangélicos, que seamos como las estrellas del cielo, dice la Biblia, que los justos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. No quiere decir que porque seamos hijos de Dios no nos importa lo que pasa, por ejemplo, en la arena política. El pueblo de Dios ejerce un papel fundamental en este tema y hoy quiero hablar sobre eso. Repito, este tema no lo preparé para hoy ni para este tiempo. Dios en su cronología nos fue llevando y aquí nos tiene hoy. Yo sé que vamos a ser muy bendecidos. La palabra de Dios nos habla cosas muy hermosas en el libro de Romanos. Vamos a empezar por ahí. Romanos capítulo 13, creo que vamos a empezar por ahí. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hoy vamos a hablar mucho acerca de la política y es un tema que a veces los hijos de Dios dicen, ya no me hablen de tanto, los hijos de Dios no deberían estarse metiendo en eso. Bueno, los hijos de Dios necesitamos instrucción, cómo podemos participar, porque los pactos políticos son los que, y lo que hacen los políticos espiritualmente es lo que ha determinado, perdón, la situación que viven nuestros países, y eso lo vamos a ver hoy en la palabra del Señor. Uno diría, a mí no me importa quién es el alcalde, no me importa quién es el gobernador, a mí no me importa quién es el congresista, no me importa quién es el juez, no me importa quién es el presidente. Eso sería como decir, no me importa si el chofer del autobús donde yo voy a ir va borracho, va drogado, tiene intentos de suicidio, eso no me importa. Yo cuando voy en un carro y el chofer empieza a textear, empiezo a decirle, papi, si quiere pare y yo manejo el carro, pero no exponga mi vida. Hágame un favor y contrólese. ¿Y por qué? Porque no podemos estar relajados cuando nuestra vida o nuestra familia está en manos de irresponsables y esto es lo que tenemos que entender hoy. Pero entonces, ¿cómo hacer si la Biblia dice que debemos someternos a toda la autoridad porque las que hay por Dios han sido establecidas?
Pues vamos a ver cómo la Biblia nos enseña, cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué cuando la iglesia no toma el papel que le corresponde como embajadores del reino? ¿Por qué hay naciones que en vez de estar bendecidas, hoy están subyugadas bajo maldición? Eso es solo un reflejo del enorme descuido espiritual de las funciones de la iglesia, funciones que son delegadas desde el cielo. Las autoridades delegadas, según esta porción de la Biblia, incluyen reyes, magistrados civiles, fuerzas militares, alcaldes, gobernantes, presidentes, jueces, profesores, esposos, padres, líderes de una iglesia. Una autoridad, según la palabra de Dios, puede llegar a ser bendición o puede llegar a ser una maldición para las personas que están bajo ellos. Si usted va a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, hoy vamos a leer bastante Biblia, así que va a tenerme paciencia y en el nombre de Jesús, si eres colombiano o tienes familia en Colombia, comparta esto porque esto va a bendecir a esta nación hoy en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice en Proverbios 29:2, cuando los justos o cuando los temerosos de Dios dominan, el pueblo se alegra, mas cuando dominan los impíos, el pueblo gime. ¿Por qué la palabra de Dios dice que cuando los temerosos de Dios gobiernan, el pueblo se alegra? Cuando la gente que teme a Dios está en posiciones de influencia, es gente que invoca el favor de Dios, es gente que se decide y públicamente hacen lo que hizo el rey de Nínive. A pesar de ser idólatras, a pesar de estar arrastrados por la corrupción del pecado, temen a la palabra de Dios y se convencen de que sin la ayuda de Dios, ellos, sus familias, sus pueblos y su nación entera puede irse a maldición. Pero si la persona que está a la cabeza, la persona que es autoridad, invoca, busca y acude a Dios, el favor de Dios va a cubrir esa familia, va a cubrir ese pueblo, va a cubrir ese estado, va a cubrir esa nación. Hay evidencia histórica, hay evidencia bíblica que cuando alguien que está puesto en autoridad busca a Dios, invoca a Dios, pregúntele a Nínive qué sucedió cuando su rey por decreto ordenó bendecir el nombre del Señor y arrepentirse de sus maldades. También pregúntele a Egipto qué sucedió cuando el faraón endurecido se lanzó contra Dios y contra su pueblo, cómo Dios arruinó a esa nación. Y uno pudiera decir, listo, Dios arruinó a la nación, pero miremos cómo el pueblo de Dios tuvo que aullar y tuvo que gemir y soportó incluso las plagas que vinieron sobre Egipto, aunque la Biblia dice que ninguna plaga tocó a la nación de Israel porque estaban prevenidos. El pueblo de Dios siempre está un paso adelante, pero eso depende de la autoridad, la persona que está en posición de autoridad que haga. Repito, cuando los temerosos a Dios dominan, el pueblo se alegra, mas cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. La Biblia enseña como un patrón de conducta del gobierno humano, todos los que presiden las naciones a la hora de tomar una decisión no llaman a los hijos de Dios, no consultan al pueblo de Dios. Ellos consultan brujos, agoreros, encantadores, hechiceros, gente que contratan gente de otros países para que vengan a soplar tabacos y a hablar encantos y a echar brujerías, y como una vez lo enseñé aquí en este mismo canal, con mantos mágicos logran engañar a su pueblo con discursos que la gente no entiende. Y está de moda que hoy los políticos, antes incluso haciendo sus campañas electorales en sus tarimas, en vez de tener otro tipo de personas, tienen chamanes y brujos, y lo que están trayendo es maldición a esa nación. Y el pueblo de Dios hoy en el nombre de Jesús va a reaccionar y va a entender que tenemos poder para romper ese tipo de maldiciones, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y tenemos que hacer muy bien ese trabajo en el nombre del Señor. Con un ejemplo escritural de lo que estoy hablando, es que las naciones se comportan de acuerdo a la actitud espiritual de sus líderes. Voy a repetir esta frase. Según la Biblia, el ejemplo escritural es que las naciones se comportan según el acuerdo y la actitud de sus gobernantes. Por ejemplo, los reyes de Judá fueron más inclinados a Dios que los reyes de Israel, los cuales en su mayoría todos fueron perversos. Por eso, cuando usted mira los juicios que hubo sobre ambas naciones,
hubo más misericordia para el reino de Judá que para el reino de Israel, porque en el reino de Israel eran perversos. Usted mira, uno dice rey de Israel, rey de Israel. No, hay dos reinos, el de Israel y de Judá. Los reyes de Israel fueron gente perversa que guiaron al pueblo a la idolatría. Usted va a encontrar que incluso hubo un rey que era evangélico, era el rey Saúl. Y dice la Biblia que hasta fue a consultar a una bruja en Endor. Y esto trajo consecuencias a la nación. No podemos decir, yo soy evangélico y a mí no me hace nada lo que haga don fulano. No. Somos hijos de Dios y los que estén en autoridad sobre una nación van a hacer cosas que nos van a afectar a nosotros. Y si no lo entendemos y si no reaccionamos, en vez de reprender las tinieblas, vamos a ser arropados por ellas. Pero la sangre de Cristo tiene poder y hoy, como hijos de Dios, levantamos bandera en el nombre del Señor Jesucristo. Si fuéramos a la palabra del Señor, sin hablar tanto, buscáramos la Biblia, estaríamos encontrándonos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y encontraríamos a un rey llamado Josafat. Y la palabra del Señor nos habla, quiero que en su casa pueda leer esa escritura. Josafat fue un rey que ante una circunstancia lo que hizo fue convocar al pueblo a ayunar, a orar y a alabar. Y Dios desató una victoria maravillosísima. Hubo milagros extraordinarios cuando el rey Josafat estuvo enfrente del gobierno. La Biblia dice que algunos reyes hacían reformas espirituales, hacían limpieza espiritual desde su propia casa, desde el templo, y ordenaban. Por ejemplo, dice la Biblia que hubo un rey que cuando Dios le hizo el milagro a Nabucodonosor, la palabra del Señor me dice que él reconoció al Dios de Ananías, Misael y Azarías y sacó un edicto real y dijo, de aquí en adelante, el que se meta con el Dios de estos muchachos, su casa se la vamos a convertir en una alcantarilla. Y así dice la Biblia, que convirtió la casa en muladar de los que no temían y no respetaban al Dios de Ananías, Misael y Azarías. Eso está escrito en la palabra de Dios y por algo está escrito. Pero también ahí en el siguiente capítulo, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat tuvo una victoria sobre Moab y Amón y lo hizo porque guió a la nación en arrepentimiento, búsqueda a Dios y en adoración y alabanza a Dios. Pero en el capítulo 21 hubo otro rey después de él que se llamaba Jorán. Y la Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando reinó Jorán, dice la Biblia que el pueblo recibió una terrible peste o una maldición cayó sobre la nación. Pero cuando reinó Josafat, la Biblia dice, hubo paz en esa nación. La paz no es el resultado de pactos políticos, la paz es el resultado de que el pueblo de Dios está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Hermano, pero la Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerras. Sí, pero los embajadores del reino tenemos poder para mover las cosas en la tierra desde el cielo. ¿Cómo es eso, pastor? Que tenemos los pies aquí en la tierra, pero nuestra cabeza está en el cielo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y desde ahí podemos ejercer influencia y poder espiritual sobre nuestras naciones. En Segunda de Crónicas, capítulo 23, hay otro ejemplo, creo que se llamaba Ocosías. Y la palabra de Dios enseña que cuando Ocosías, que era un perverso, reinó, la Biblia dice que toda la nación estuvo inquieta, sin paz. Pero cuando ese perverso murió y cuando Talía murió, dice la Biblia, se regocijó el pueblo y alabó a Dios. Así que quien esté en el gobierno sí determina la bendición o la maldición para una nación. Los gobernantes perversos le abren puertas espirituales para que quienes se hallen bajo su autoridad sean víctimas de ataques que se originan desde los malos espíritus. Y se lo voy a repetir despacio para que lo pueda digerir bien. Los gobernantes perversos abren las puertas espirituales para que quienes se hallan bajo su autoridad o bajo su gobierno sean víctimas de ataques que se originan desde espíritus malos. Maldiciones pueden llegar a una nación, pueden llegar a una persona. Y hay gente que son víctimas, hay países que son víctimas, naciones enteras que fueron poderosas. Hoy están en ruinas, hoy están en miseria, hoy están bajo maldición. Porque nadie tomó en cuenta, los hijos de Dios estaban detrás apoyando gente que abiertamente invocaba demonios y hacía pactos satánicos y se burlaban de la fe y declaraban su ateísmo públicamente y tenían una animadversión
diabólica contra el pueblo de Dios. Y los hijos de Dios diciendo, pues lo mismo da un borracho que un drogado, pues que qué tanto es apoyar a un satánico. No, los hijos de Dios podemos en el nombre de Jesús. Incluso tenemos que entender la razón por el cual el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 2, si leyéramos eso con gran seriedad, amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, primera de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo, eso hay que escucharlo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Mire todo el ataque espiritual que necesitamos hacer como hijos de Dios. Exhorto ante todo que hayan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando la iglesia no hace rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los que están en eminencia, el resultado es sencillo. No podemos vivir ni quieta ni reposadamente, ni en piedad ni en honestidad. Los mismos hijos de Dios somos afectados por la corrupción, por la maldad, por la miseria, por la pobreza y por las maldiciones que atraen a las naciones estos gobernantes, que por no tener un pueblo de Dios que se levante como ejército para rodear los destinos de una nación en oración, en rogativa, en oraciones de corazón, guerra espiritual en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no dice si es del partido de derecha, si es del partido de izquierda, oren, no. Quien esté en eminencia debe contar con la oración y con el respaldo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aún el corazón más perverso como el del rey de Nínive, cuando la palabra de Dios se pronuncia en las calles y se desborda como río, en el palacio va a haber temor a Dios y van a tener que invocar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito y alabado sea Dios, porque hay naciones que se han vuelto a Dios y eso lo han hecho a través de las personas que están en influencia. Estos días estaba viendo cómo un gobernante aquí de Centroamérica tomó la decisión pública de convertirse al evangelio, y una nación que ha estado bajo el yugo, creo que es Haití, bajo el yugo de brujería y de hechicería, de pobreza y de miseria por décadas. Alguien quiso romper esa maldición convirtiéndose al evangelio, y hay un video que se ha vuelto viral. Han estado sencillamente saliendo a las calles y con panderos, danzando y haciendo júbilo, porque el pueblo de Dios sí puede impactar el destino de nuestras naciones a través del gobierno espiritual de la teocracia. Nuestra oración por los que nos presiden debe incluir que ellos lleguen al conocimiento pleno de la verdad, que Dios les envíe mensajeros, amén, con las buenas nuevas de salvación. Tengo un amigo entre todos los amigos que Dios me ha regalado en Bolivia, a quien respeto muchísimo, mi hermano Jimmy Prado. Esta persona, al igual que otros en Colombia, han estado haciendo células en el Congreso de la República. No me diga que los gobiernos son intocables, que no se les puede predicar el evangelio. Estaba en una reunión de líderes empezando este año, y el obispo Cunningham nos estaba hablando de cómo tenía que estar en la Casa Blanca, porque en algún momento fue citado por el presidente que tenía alguna situación, el presidente Donald Trump, y usted dirá, pero este pastor, ¿qué es lo que le está pasando? No, lo que está pasando es que los hijos de Dios tenemos que reaccionar ante las realidades de la palabra de Dios, ante el silencio de la iglesia, ante la frialdad de la iglesia, ante la apatía de la iglesia. Lo que se han levantado es una cantidad de corporaciones que apoyan la inmoralidad, la hechicería, el satanismo, y pareciera que ellos son los que están editando las leyes, y nosotros como pueblo de Dios, ellos verán qué hacen. No, ellos verán qué hacen, no. Aquí está el pueblo de Dios en el nombre de Jesús para ayudar a poner orden espiritual en nuestras naciones, y eso sí se puede hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas naciones hoy están bajo maldición, fueron expuestas a esa condición porque sus líderes no fueron hombres o mujeres con el conocimiento de Dios. En vez de invocar a Dios, invocaban espíritus, hicieron pactos, dedicaron a pueblos y a naciones enteras a los ídolos, a los demonios. Escúcheme este detalle que le voy a decir. ¿No ha notado que hay barrios,
pueblos, ciudades que tienen nombres de ídolos. Sí, eso no es casualidad. San José, San Andrés, San Gregorio, San Martín, San no sé cuántas. Y es como si ese barrio, ese pueblo o esa nación hubiera sido dedicada a esa potestad. Constantemente escuchando gente diciendo, la Virgen tal es la patrona de esta nación. Qué bueno que se levante el pueblo de Dios y empiece a romper esa maldición, porque todo el que dependa de las obras de idolatría está bajo maldición, dice la palabra del Señor. Y que pudiéramos decir, por algo la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación que invoca al Dios Todopoderoso. Y eso, como dijo Pablo, ¿quién va a creer si no hay quien se los anuncie? Hay que sacar a Cristo de las sinagogas, de los templos, irnos a las plazas públicas, irnos a los consejos municipales, irnos a los palacios departamentales, irnos a los salones presidenciales, con una Biblia, decirles, Jesucristo es la esperanza de nuestra nación y de nuestro pueblo. Solo de esa manera podemos romper maldiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso la iglesia debe hacer lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero hace la pregunta, si la sal se desvanece, ¿con qué vamos a salar la tierra? Hoy en día la fe de muchos es insípida. Mientras la iglesia ha estado con el metro midiendo la falda, midiendo el cabello y ahí encerrados, controlando y haciendo una cantidad de cosas. Gloria a Dios por la modestia, gloria a Dios por eso, pero tenemos que romper el cascarón y mirar más allá. Nuestro mundo se está perdiendo y nosotros no podemos estar encerrados en nuestro templo solamente cuidando un acuario, cuidando los mismos 10, 15, 20, 30 o 100 que tenemos, ya los tenemos, y los demás que necesitamos ir a ellos con un mensaje de libertad en el nombre del Señor, y Dios va a bendecir y va a guiar a la gente a la santificación. Pero primero tenemos que salvar a la gente con el mensaje redentor, con el mensaje salvador y libertador de la cruz, las buenas nuevas de la salvación, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Familias enteras mueren en miserias por no conocer las ricas bendiciones que Dios proveyó para nosotros en el Calvario a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa que Dios le dio a Israel es que la tierra que pise vuestro pie será vuestro territorio. Todo lo que pisare la planta de su pie será vuestro territorio. Y como hijos de Dios, tal vez usted diga, no, pero pues yo a qué hora voy a ir a pisar toda esta nación o todo este pueblo. Sí se puede rodear a Jericó, sí se puede hacer. Sí se pueden hacer cadenas de oración en vez de hacer cadenas de chismes y de murmuraciones. Sí podemos hacer cadenas de oración, cadenas de ayuno. Sí podemos hacer caminatas y vigilias para invocar el Espíritu del Dios viviente sobre nuestra gente, sobre nuestros gobernantes. Sí podemos hacerlo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay potestades que reclaman nuestros pueblos porque tal vez alguien les dio un derecho legal. Posiblemente los fundadores hicieron eso. Mire, hay algo en la Biblia, está en Josué. Mire lo que dice Josué capítulo 6, amén, versículo 26. Esto está poderoso. Josué capítulo 6, versículo 26. La Biblia dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante a reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito va a echar los cimientos de esta ciudad, sobre su hijo menor asiente sus puertas. Dice la palabra del Señor que hubo una maldición que se profirió para el que quisiera reedificar la ciudad de Jericó. Y esa maldición ahí está en pie todavía. Así como Josué pronunció una maldición sobre esa ciudad, nadie sabe qué pactos se hicieron el día que se fundó nuestra ciudad, el día que se instituyó. Hay gente que no entiende por qué hay naciones más prósperas que otras. No, que es que son demócratas, que es que son liberales, o que es que son conservadores, que son de derecha o que son de izquierda. No. Hay un dato. ¿Sabe por qué Dios levantó a la nación de Estados Unidos? Porque lo primero que hizo los que llegaron a Estados Unidos, los que colonizaron a Estados Unidos en el año 1600, Dios me dio el privilegio de estar, estamos aquí a menos de 50 kilómetros de donde estoy ahorita. Está el primer templo que se construyó en los Estados Unidos. ¿Y sabe qué hicieron? Eran mozabelianos. Y ellos llegaron aquí y lo primero que hicieron fue hacer un altar e invocar el nombre del Señor Jesucristo. Yo vi, me saqué una foto en esa piedra.
encontraron y está en ese templo. Hechos 2:38 está en la portada de ese templo, el primer templo donde se invocó el nombre de Jesús. A nuestros países los colonizaron con una espada y con una cruz y con una religión. A Estados Unidos lo colonizaron invocando el nombre del Señor Jesucristo. Sobre ese nombre echaron las bases y los cimientos de esta nación, que aunque es más nueva que muchas naciones de la tierra, hoy está en prominencia. ¿Por qué? Porque invocó el nombre de Jesús en sus cimientos y porque ha tenido bondad y ha tenido respeto por la nación de Israel. Así que tomémoslo como ejemplo y pensemos que el pueblo de Dios sí puede ayudar y sí puede influenciar en los destinos de una nación. La palabra de Dios, por ejemplo, dice también que cuando entremos a una casa, digamos, la paz sea en esta casa. Siempre que entramos a una casa y decimos esa palabra, es como tener el poder del Espíritu para romper toda maldición de tiniebla y de pecado que haya sobre esa familia. Esas palabras tienen poder y si son dichas por un hijo de Dios, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernante de la tiniebla, no hay hueste espiritual de maldad que aguante el poder de la palabra dada por un hijo de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Hay demonios que constantemente reclaman tierras, reclaman familias. Y escúcheme, hay barrios, hay ciudades que son como Jericó, impenetrables. Mire lo que dice la palabra del Señor en en Josué capítulo 6, versículo 1. Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada por causa de los hijos de Dios. Nadie entraba ni salía. Hay ciudades, hay barrios o hay naciones que están espiritualmente blindadas por pactos satánicos, por hechicería. La Biblia dice, el Dios de este siglo ha vendado los ojos de su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y los hijos de Dios, en vez de tomar la espada, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso no quiere decir que el Hades va a venir a atacarnos. Eso quiere decir que la iglesia va a ir a atacar las puertas del infierno y las vamos a vencer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estoy aquí para recordarles que la estrategia de Dios siempre es más poderosa y Dios puede derribar las murallas de Jericó, las murallas que hay en su barrio, en su pueblo, en su célula. No, pero es que aquí no funciona nada. Sí va a funcionar si rodeamos y si rompemos toda maldición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de tomar posesión de una nación, los misioneros lo saben muy bien, hay que atar al hombre fuerte, hay que reprender la tiniebla que gobierna esa nación. Y eso se hizo a través de pactos de personas que estaban en autoridad y vendieron a su pueblo, vendieron el alma de sus familias, las riquezas de su pueblo, se la entregaron a demonios para ellos tener fama, para ellos tener poder y para ellos tener control absoluto sobre las cosas. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dijo algo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y ese es el mensaje que pregona el ejército del Dios viviente, cuya misión es bendecir, iluminar, sanar y liberar a la gente. Ese mensaje hay que repetirlo. Perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a abrirle la puerta de la cárcel a los que están oprimidos por el diablo. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se fue. El tiempo se fue y lo lamento muchísimo. Se nos quedan varias escrituras hoy sin mencionar, pero por lo menos déjeme leerle esta en este último minuto que me queda. En Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4, versículo 14, esta palabra nos dice algo poderosísimo. Tenemos que hacerlo. Usted no se quede de brazos cruzados diciendo, ellos verán qué hacen, ellos verán qué eligen. No, no, el pueblo de Dios puede inclinar la balanza, no haciendo proselitismo, no haciendo campañas, pero haciendo lo que podemos hacer: clamar, rogar, interceder y reprender toda obra de tiniebla, y Dios va a inclinar el corazón del pueblo. Cuando el pueblo de Dios se levanta sobre sus rodillas, Dios dobla las naciones y las inclina hacia él. Y eso está escrito en la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice, pues miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos.
Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Pelead por vuestra tierra, pelead por vuestra ciudad, pelead por vuestra nación. Vamos a dar pelea y es una pelea espiritual, no es una pelea de ideas políticas, no, es una pelea espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No sabemos qué pactos hayan hecho nuestros presidentes en nuestros países, que son dados a la hechicería, a la brujería y a cuanto encantamiento y maldición puedan recurrir. Eso lo podemos quebrar en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo voy a decir otra vez con la sonrisa en mi cara. No importa qué pacto y qué ataduras hicieron, me río. Eso lo podemos quebrantar en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesucristo podemos reversar toda maldición y podemos declarar el favor y la bendición de Dios sobre todos. Dios bendiga a Venezuela en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga a América. Dios bendiga a todas nuestras naciones. Y hoy oramos para que el poder del Espíritu de Dios, para que el poder de la palabra, para que el poder de la sangre de Jesucristo como una espada de dos filos corte toda atadura y deje en libertad familias enteras, pueblos enteros, razas enteras, naciones enteras, porque la iglesia tiene poder para romper maldiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendita sea la nación de Israel en el nombre del Señor Jesús. Bendita sea la simiente de nuestro padre Abraham. Bendito sea el Dios que nos ha prometido salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Cristo sea para todos en el nombre de Jesús y levantémonos a dar pelea por nuestros pueblos y por nuestras naciones, rompiendo pactos en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo a todos en el nombre del Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Nunca antes fue tan importante que el pueblo de Dios hiciera lo de David. Corra la línea de batalla y dele pelea a ese Goliat. Lo vamos a derribar y le vamos a cortar la cabeza en el nombre del Señor Jesús. Paz de Cristo. Saludos a todos. Hermana Denis, un saludo especial a todos los guardianes del aceite. Dios me los bendiga. Gracias, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones para usted también. Poderoso mensaje. Gloria al Señor Jesucristo.